Paz a vosotros, hermanos. Para este sábado 19 de noviembre del 2022 nos corresponde el tema: no meterás anatema en tu casa. Está basado en Deuteronomio capítulo 7 y en su versículo 26, que dice: y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. El objetivo: establecer los elementos anatemas del mundo que pueden entrar en nuestras casas o mentes y saber cómo evitarlo y desecharlo. Miren, hermanos, es un tema muy, muy interesante, muy valioso para cada uno de nosotros, más atendiendo a las recomendaciones de nuestro Dios desde siempre, que debemos de ser un pueblo especial, un pueblo apartado y limpios de todo tipo de maldad y de pecado. Dice allá en segunda a los Corintios, hermanos, en su capítulo número 6, segunda a los Corintios 6, en sus versículos 17 y 18, lo siguiente: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué condición pone en esta cita nuestro Dios para llamarnos hijos, para llamarse Padre de todos nosotros? La condición es importante: salid de en medio de ellos, y luego dice: apartaos, y luego dice: no toquéis lo inmundo. Es importante, hermanos, que entendamos esta parte para entender desde este concepto del apóstol Pablo que es un anatema. Es aquello que es inmundo, aquello que es prohibido por nuestro Dios y que nuestro Dios no acepta, y por lo tanto nosotros no debemos de considerarlo, hermanos, eh, para nuestro uso o para nuestro manejo en las cosas que nosotros hacemos. Desde allí vamos a ir entendiendo este concepto importante de anatema como algo eh, maldito, como algo prohibido, como algo abominable a los ojos de nuestro Dios, y que no es correcto que nosotros lo tengamos. Dice en Tito capítulo 2, en su versículo número 14, lo siguiente: Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí nos habla de una limpieza a través de la palabra de nuestro Dios, limpieza que como hijos de nosotros debemos de tener desde nuestro interior y también reflejado en el exterior. Esa pureza y esa limpieza es dada a través de la palabra de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros hemos sido limpiados por nuestro Señor Jesucristo. Es bueno, hermanos, que lo entendamos y entendamos que si estamos limpios de todo pecado, y así nuestro Dios nos ha limpiado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos tocar lo inmundo, ni podemos, hermanos, allegarnos a cualquier tipo de anatema, porque esto nos traería consecuencias graves, entre las más destacadas, separarnos de la presencia de nuestro Dios. Pero el objetivo de nuestro tema nos habla de establecer esos elementos anatemas del mundo que, pues de una o de otra manera, hermanos, pueden llegar a entrar en nuestras casas, en nuestros hogares o en nuestras mentes, dice aquí. Entonces tenemos que ir analizando estos puntos. El primero, hermanos, sería para mí que lo tomemos como algo importante: doctrinas extrañas. Doctrinas extrañas.
por medio de, vamos a llamarlo así, predicadores ajenos a la iglesia de Dios. Hermanos, a raíz de la pandemia que nosotros atravesamos, comenzaron a surgir muchos predicadores que aparecieron quizá por internet. También ese es otro punto interesante, que la iglesia de Dios no manejaba y se oponía tajantemente a este tipo de usos. Sin embargo, nos vimos en la necesidad de utilizarlos para de alguna manera estar comunicados y realizar nuestros cultos con muchos contagiados que estuvimos en aquel entonces, hermanos. Pero esta apertura de internet que se ha dado en cierta forma es riesgosa si nosotros no sabemos manejar las cosas, porque hermanos, todo lo que nosotros como aparato electrónico encendemos en nuestro hogar entra al hogar, entra a la casa. Si encendemos un audio, si encendemos un video, lo que nosotros pongamos es algo que está entrando en nuestro hogar, y debemos de tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar al hogar. De allí, hermanos, quiero empezar con doctrinas extrañas. Hoy día, hermanos, hay muchos predicadores falsos dentro del internet, incluso sacerdotes, y muchos de nuestro pueblo se dejan llevar por aquellos consejos de este tipo de predicadores que, hermanos, pueden confundir a los más sencillos de la iglesia de Dios. Hay que tener cuidado y hay que cerrar oído a lo que no nos conviene a nosotros como hijos de Dios. Dice primero a los Corintios, en su capítulo 16 y en su versículo 22, lo siguiente, hermanos: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esa parte es la que a mí me interesa que entendamos, y es una expresión importante. El Señor viene, está a la puerta, pero es necesario que nosotros entendamos algo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Predicadores extraños que nos traen palabra que quizá, hermanos, si nosotros no la pesamos con la palabra de nuestro Dios, la pudiésemos ver hasta cierto punto atractiva y buena, desde ese momento ya estamos cometiendo falta o pecado. Si a más de ello oímos algo en internet de este tipo de personas y lo llevamos a la iglesia de Dios, hermanos, este problema crece, porque esas palabras o esos temas o esas exposiciones que este tipo de personas han dado no son inspirados con el Espíritu Santo, y esto nos genera problemas. Si los consejos que obtenemos son de este tipo de predicadores, hermanos, ya tenemos un riesgo muy grande. Dejamos meter a nuestra mente doctrinas falsas. Hay quienes, hermanos, se ha escuchado tristemente dentro de la iglesia de Dios que quieren hacer comparativo entre los predicadores nuestros con los predicadores ajenos de otras denominaciones religiosas, y dicen incluso que los temas de aquellas personas son más excelentes porque tienen una mejor preparación, una mejor educación, tienen capacidad para poder exponer por videos, por audios, de una mejor forma, y su forma, hermanos, de hablar es mucho más atractiva, mucho más hermosa, y los comparan con los de la iglesia y dicen, está mejor aquello. Es triste, hermanos, decía la reprensión que tienes que ver tú con Egipto para que bebas aguas del Nilo.
Es triste que nosotros nos dejemos llevar por este tipo de pensamientos. Gálatas capítulo 1, y también lo conocemos, dice en su versículo número 8, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, otra vez vuelve a decir, sea anatema. No podemos nosotros recibirlo. Si alguien viene con otro evangelio, llega a nuestro hogar o a nuestra casa, el mandamiento de la palabra de Dios nos dice que no le debemos incluso ni de decir bienvenido, ni compartir con él, porque si nosotros abrimos la puerta de nuestro hogar, de la forma que sea, sea en persona, sea a través de otros medios, entonces, hermanos, nosotros estamos cometiendo una falta porque estamos dejando entrar a nuestro hogar un anatema. Dice el versículo 7 de aquí de Gálatas 1, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en esta parte, hermanos, que nosotros pues de alguna forma estamos en riesgo cuando oímos esta clase de predicaciones extrañas. Entonces, esta es una forma, hermanos, doctrinas extrañas por medio de predicadores que no son de la iglesia de Dios y que, hermanos, de alguna manera debemos, o en todas las formas, mejor dicho, debemos nosotros de cuidarnos de este tipo de situación. Dice segunda de Juan, allí nada más es un capítulo, dice segunda de Juan en su versículo número 9 y 10, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. 11. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Entonces, hermanos, esta es una parte muy grave en la que debemos de tener mucho cuidado con el anatema. Desde los sencillos en la casa, desde nuestros hijos, las esposas, los varones, los del ministerio, tener cuidado en lo que tocan, en lo que leen, en lo que ven. Debemos de estar consagrados en todo momento para la obra de nuestro Dios. Nos debemos de limpiar en todos los sentidos para poder alcanzar parte con nuestro Dios, porque todo lo que es contrario a Dios es anatema. También, hermanos, a más de esto, vamos a ver Josué en su capítulo 7. Esta parte de Josué nos hace referencia a aquella historia de aquel varón que de alguna forma incumplió con un mandato que tenían en aquel entonces, en Josué capítulo 7. Esta parte nos va a hablar sobre Acán, cuando se dio la orden de que no se tomara nada de lo que había en aquella ciudad. Iban conquistando las ciudades y ellos tenían que guardarse de tomar de lo que había en aquel lugar, porque todo era maldito, tanto las personas que habitaban y que tenían que ser destruidas, como lo que ellos poseían. Josué 7 dice en su versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán
hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fue uno, y aquí es notable ver esta parte o recordarla, que fue uno el que cometió el pecado, pero fue toda la casa de Israel la que pagó las consecuencias. Por eso es que como familia debemos de ser muy celosos con nuestro hogar y nuestra casa, y muy cuidadosos con nuestra familia. Quizá yo como varón sea cuidadoso de las cosas de Dios y busque que en mi casa haya esa limpieza espiritual en todos los aspectos. Pero el problema quizá no soy yo, quizá es mi esposa, que no se quiere sujetar a la voluntad de nuestro Dios, y de una o de otra forma ella no lleva una disciplina correcta. Quizá ella no se viste conforme a la voluntad de Dios. Es un anatema porque está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Quizá ella tiene ciertas costumbres dentro del hogar y trae ese anatema o acarrea cosas que no deben de ser a la casa, al hogar o a la familia. O quizá no sea la esposa, quizá la esposa esté de acuerdo con nosotros, pero los hijos quizá lo estén haciendo, y de una o de otra forma el anatema llega. Si abrimos las puertas de nuestro hogar a cosas que no son de Dios, hermanos, la bendición no llega, porque Dios se enoja, enciende su ira contra nosotros, y eso es terrible. Hay veces, como en este caso, vemos, si analizamos todo el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta de que de pronto Josué no entendía por qué habían sido derrotados en aquella batalla, y aquellos hombres huyeron y se espantaron de una manera muy grave. Dice que el corazón del pueblo se disolvió y vino a ser como agua. Realmente fue algo terrible lo que les pasó, y Josué, lo que hacía dentro de su oración era reclamarle a Dios: ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán para tener que entregarnos a morir delante de este tipo de gente, de los amorreos, y que ellos nos destruyan? ¿Por qué? Porque de pronto no entendía que había una persona que había cometido pecado. Josué estaba limpio, pero había uno, Acán, que no había cumplido con lo que Dios había ordenado. Y el comportamiento de uno en la familia afecta a todos. Dice entonces, aquí continuando con la lectura en el versículo 21, lo siguiente: que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Esto, hermanos, es algo grave que había hecho Acán. Ya entre todo lo que se hizo para descubrir quién era, él tuvo que confesar su pecado y su falta delante de Josué. Y es triste, hermanos, que muchas veces codiciemos o nos llamen la atención objetos o cosas que no debemos de tener en nosotros. En este caso, hermanos, Acán estaba pensando en su beneficio, en lo que él tenía, o en lo que él podía obtener para él en cuanto a precio, en cuanto a valor. Pero dice el versículo 11 y el versículo 12 que Dios se había dado cuenta de que alguno había hurtado y metido, guardado entre sus cosas el anatema, y que por lo tanto, dice el versículo 12, los hijos de Israel no iban a poder estar
delante de sus enemigos hasta que esto se solucionara. Y hermanos, es terrible cuando este tipo de situaciones se da. Hay veces decimos, porque en mi casa siempre hay problemas, porque siempre hay enfermedades, porque nunca salimos adelante en las cosas. Hay veces hay que detenernos a ver con mucho cuidado y analizar nuestra vida. Siempre es bueno. Hay cosas que sí, por sufrimiento nos van a suceder, porque es parte de la vida, pero hay cosas que no. Entonces debemos de tener cuidado en dónde está el problema. Acuérdense, por ejemplo, de Moisés cuando fue enviado para rescatar al pueblo de Israel de Egipto, pero en el camino dice la palabra que Jehová lo quería matar. Era algo extraño, como aquel que él había enviado, Dios lo quería matar. Entonces su esposa analizó y vio dónde estaba el error y lo encontró. Encontró que uno de sus hijos no era circuncidado. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos, porque Dios está atento a lo que nosotros realizamos. Nunca es conveniente que llevemos a nuestro hogar objetos o cosas incorrectas. Hermanos, hay tanto en este tiempo y en el mundo que casi de todo debemos de cuidarnos. Si venden algún animalito en barro, no sé, en oro, en plata o en algún metal, muchas veces dicen este es para la buena fortuna, para la buena suerte. Hay quienes cuelgan en las puertas o en las entradas de su casa unas ramas de sábila con ajos, con tantas cosas, hermanos, que asemejan hechicería, brujerías. Hermanos, hay que tener cuidado de las cosas que nosotros traemos. Hay quienes se dejan atraer por un llavero, quizá de una patita de conejo, por decirlo así, de una herradura o algo que de alguna forma nos llama la atención y nosotros lo tomamos. Hay que investigar antes de utilizar algún objeto si el mundo no lo tiene, si ese objeto no lo tiene para un propósito específico, porque hasta ciertos tipos de piedras, hermanos, que las vemos hermosas, bonitas, y hay quienes se quieren colgar una piedrita o la traen en una pulsera sin saber muchas veces el significado de aquello que cargan. Pero hermanos, debemos de ser más inteligentes para poder ver las cosas. Dice la palabra que debemos de ser prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Y es importante que nosotros aprendamos a establecer diferencia en las cosas que usamos y despojarnos de aquello, incluso en nuestro hogar, que no trae cosas correctas. Muchas veces hay quienes regalan a fin de año un calendario y no nos damos cuenta que el calendario dice Feliz Navidad. No nos damos cuenta o somos tan simples de ver que no nos damos cuenta del dibujo o la imagen que trae. Debemos de ser más precavidos en las cosas que hacemos llegar a nuestros hogares, porque llevar un anatema a nuestro hogar cuesta mucho. Es muy triste porque Dios se aparta de nosotros y su ira puede encenderse contra nosotros. No somos pequeños, muchos de nosotros, en el conocimiento de la palabra, como para no darnos cuenta de algunas cosas. Debemos de tener mucho cuidado en ello. Bueno, no me extiendo más. Es mucho lo que habría que hablar en esta parte de los objetos. Primer libro de Samuel
en su capítulo 15 hay otra parte importante, versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Aquí, hermanos, el rey Saúl había recibido una orden de no dejar vivo absolutamente nada, porque todo lo de aquel lugar era maldito para Dios. Entonces, no cumple la orden, se deja llevar por el pueblo este rey, y al dejarse llevar por el pueblo, todo lo hermoso, todo lo preciado lo lleva al pueblo de Israel. Pero aquí lo curioso es que, a diferencia de Acán, él no lo llevó para beneficio propio. Él hizo algo todavía más grave, lo llevó para dedicárselo a Dios. Muchas veces, hermanos, llegamos a la iglesia y no tenemos precaución, por ejemplo, en nuestras alabanzas especiales, y cantamos cualquier himno y no tenemos la suficiente habilidad o inteligencia para darnos cuenta de que aquel himno fue compuesto por una persona que no pertenece al pueblo de Dios, con una inspiración extraña, diferente a la del Espíritu Santo, porque lo hizo en el sentido de lo que cree. Es por eso que debemos de tener cuidado con nuestros himnos. Si ya tenemos un himnario especial, vamos a dedicarnos a nuestro himnario. Hay quienes no quieren dejar el himnario anterior. Hay quienes todavía los estribillos que se entonaban anteriormente se siguen entonando en muchos lugares. Y esto, hermanos, genera confusión y problemas dentro de la iglesia, porque no tenemos certeza de que aquellos estribillos hayan sido compuestos por autores de la iglesia de Dios. Son del uso común, son del mundo, y debemos de tener cuidado en lo que nosotros llevamos de alabanza a nuestro Dios. El rey Saúl no tuvo ese cuidado y recibió un castigo terrible en aquella ocasión, porque lo reprende el profeta, el sacerdote, y le dice: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como el obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y aquel hombre dejó de ser rey. Fue desechado. Dice: si tú desechaste la palabra de Dios por haber tú desechado la orden de Dios, Dios también te desecha a ti para que dejes de ser rey. Qué triste es que nos deseche nuestro Dios por no querernos sujetar a su voluntad. Es por eso, hermanos, que cuando se dedica uno a las cosas de Dios, hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos. Hay himnos que son dedicados al mundo, al paganismo, a la idolatría, y no debemos nosotros de cantarlos. Quisiéramos quizá cambiarles alguna frase, que cuando diga cielo le ponemos reino, que cuando diga otra palabra que no utilizamos la sustituyamos simplemente, pero no podemos cambiar lo que no es. Lo que no es de Dios, no es de Dios. No lo podemos cambiar, hermanos. Por eso hay que tener cuidado en lo que nosotros hacemos. Yo pongo el ejemplo de los himnos, pero pudiéramos encontrar muchos más en las ofrendas, hermanos, que nosotros llevamos a nuestro Dios y que nosotros entregamos a Él en todo momento, porque debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Si yo robo dinero y quiero llevar un diezmo de mi robo a la casa de Dios, si yo me dedico a cosas ilícitas y quiero llevar mi diezmo de eso ilícito a Dios, hermanos, también es anatema a los ojos de Dios.
debemos de tener cuidado en lo que hagamos. Hermanos, también para no ahondar en esto, yo dejo la idea. Hay que saber de qué manera explicar estos puntos. También hay otro citado en Deuteronomio 7, que es la base de nuestra predicación, de nuestro tema. Dice en Deuteronomio 7, en su versículo 25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Aquí nos habla, hermanos, de otro tipo de objetos, a diferencia de lo de Acán, que no era un objeto consagrado a la idolatría, era oro común, eran objetos comunes pero de mucho valor. Igual que los animales que llevó Samuel no eran consagrados a dioses. Pero ahora aquí Deuteronomio 7 nos habla de objetos consagrados para el uso idolátrico. Y esta parte, hermanos, también es preocupante, porque aquí en este caso, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado en lo que nosotros tomamos para nuestro Dios y en cómo nosotros nos estamos consagrando a Dios. Hay quienes ven hermoso un sagrario o rosario, no sé en realidad su nombre específico, pero quizá les llamen la atención las piedras que tienen y de alguna manera lo tengan en su hogar. Hay quienes quizá lleven a su hogar un crucifijo y quieran tener una cruz grande en su casa para adornar el hogar. Hay quienes quieran meter, hermanos, algún tipo de símbolos sin darnos cuenta de que esto, lejos de ayudarnos, nos va a alejar de nuestro Dios. Debemos de tener mucho cuidado en lo que nosotros tengamos. Muchas veces llegamos a la iglesia y nos convertimos a Dios y nos bautizamos y formamos parte del pueblo de Dios, pero quizá dentro de nuestras joyas o alhajas anteriores sigamos por allí guardando cosas que antes poseíamos, pero ídolos o algún objeto idolátrico que tengamos, y no nos queremos deshacer de aquello, quizá porque es de oro o de un metal precioso y costoso, y eso nos hace que lo sigamos teniendo en casa. Hermanos, hay que tener cuidado con este tipo de circunstancias, porque nos estamos afectando a nosotros y a nuestra casa, y la bendición no llega porque nosotros no estamos haciendo las cosas de forma correcta. Por eso dice la palabra que no debemos de codiciar ese tipo de cosas cuando son esculturas de dioses ajenos, cosas, hermanos, que nosotros tenemos. Debemos de tener cuidado. Hay pueblos pequeños en donde, hermanos, hay una curiosidad. Todavía hay cosas por allí sepultadas en algunos pueblos, y descubren dentro de esas cosas pequeños diosesitos de barro o cosas por allí de idolatría antigua de los, digamos, aztecas, mexicas, totonacos, huastecos, no sé, de alguna cultura anterior, y nos encontramos aquellas formas y nos parecen hermosas y las llevamos a casa y las tenemos como una colección de algo hermoso. Tengamos cuidado, hermanos, porque esto es peligroso para nuestra vida. ¿Para qué tener un ídolo en casa? Sea lo que sea, debemos desecharlo y tener cuidado con lo que acercamos a nuestro hogar. Por eso dice el versículo 26 de Deuteronomio 7, y así comienza, y quiero concluir
esta guía. No meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. ¿Qué pasa cuando meto algo a mi hogar que a Dios no le agrada, que es algo maldito a los ojos de Dios? Dice aquí la palabra que yo me convierto en maldición también por lo maldito que dejé entrar a mi hogar. Debemos por eso tener mucho cuidado. Dice, del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Tengamos cuidado, hermanos, con todo lo que hay a nuestro alrededor y la forma en que nosotros nos conducimos. Queremos agradar a Dios, busquemos hacerlo en todas las formas para que Dios, estando contento con nosotros, derrame bendición sobre cada uno. Sería hermoso que hubiera palabras que desde el cielo se dijeran similares a las del Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Quizá a un nivel tan glorioso como del Señor sería muy difícil en esta condición humana que llevamos, pero sí, hermanos, ha habido hombres como Job, de los cuales nuestro Dios ha hablado hermoso y se ha sentido contento de llamarlos hijos. Debemos de tener algo así, hermanos, en nuestra mente y cuidar nuestra forma de actuar para no desagradar a nuestro Dios, porque estamos, hermanos, hechos para darle gloria, honra y alabanza en todo tiempo. Espero en algo haber contribuido en este consejo. Dios sea con todos, hermanos. Paz a vosotros.